bonito este canto, hermanos, de Soy Sano. Yo creo que lo vamos a cantar todos los domingos, hermanos, porque como que cuando no lo cantamos, como que algunos dicen, no vine al servicio. Es un canto precioso, hermanos, Soy Sano. Quiero llevarlos esta mañana al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, en el versículos 9 y 10. Ustedes van a recordar, hermanos, que el Señor Jesucristo, en esta oración modelo que Él enseñó a sus discípulos, nos está comprometiendo a cada uno de nosotros a que Dios siempre haga su voluntad en nuestras vidas. Yo creo que el Señor Jesucristo, según la Biblia, un tiempo después, en sus últimos, yo diría, en sus últimos momentos de angustia, el Señor Jesús ejemplificó esta oración que había enseñado a sus discípulos cuando el Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad. Cuando nosotros oramos y le decimos al Señor, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra, nos estamos comprometiendo con Dios. Es más, le estamos diciendo al Señor, Señor, estoy dispuesto a hacer tu santa voluntad. ¿Cuál es el problema que pasa? El problema con el tiempo, y yo creo que a muchos de nosotros quizás nos ha pasado, ¿cuántas veces decimos o nos decimos a nosotros mismos y le decimos a Dios, nos decimos a nosotros, le decimos a la gente, pero ¿por qué Dios no me responde? ¿Hice algo de malo para que Dios no conteste mis oraciones? ¿Por qué siempre a mí y siempre a mí? Tengo 3 años de orar por esta situación, tengo 10 años de poner en las manos de Dios este problema, esta enfermedad que me angustia por 15 años, se la he puesto delante de Dios y Dios no me contesta. Yo creo, hermanos, que Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros esta mañana. Y la respuesta es en esa frase que el Señor Jesucristo encerró en la oración modelo, diciendo, hágase tu voluntad. Dios nunca nos pedirá, hermanos, que hagamos su voluntad para que a nosotros nos vaya mal. Siempre, cuando le decimos a Dios que se haga su voluntad y Él nos pide que hagamos su voluntad, no es para que nos vaya mal, es simplemente para que cada uno de nosotros pueda entender que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Vea esta inscripción que el Señor dejó en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. Por eso el tema de mi predicación es, hágase tu voluntad. Mire lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Él dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y aquí está la frase, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Note la oración del Señor. Él dijo que dijéramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y repita conmigo esta palabra 3 veces, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Cuando decimos, Dios, haz tu voluntad, le estamos diciendo a Dios, Dios, yo me comprometo a aceptar todo lo que tú quieras hacer en mi vida. Cuando decimos hágase tu voluntad, es un compromiso que estamos adquiriendo con Dios. Pero, ¿qué implica esta frase hágase tu voluntad? Por lo menos, hermanos, yo puedo darle cuatro significados a esto de hágase tu voluntad. ¿Qué implica cuando yo le digo a Dios hágase tu voluntad? Primero, esto implica que cuando yo le digo a Dios hágase tu voluntad, le estoy diciendo, Señor, estoy confiando en tu soberanía. Dios, estoy poniendo toda mi fe, toda mi confianza, estoy poniendo toda mi voluntad en tu sabiduría. Qué hermoso es pensar, hermanos, que Dios no ha cambiado. Dios continúa sentado en su trono. Su soberanía, la soberanía de Dios, no está limitada al tiempo ni al espacio. Él
es el Dios sin límites y sin fronteras. Su soberanía es real y abarca todo lo que es el universo. Qué maravilloso es confiar en la soberanía de Dios, un Dios real en nuestra vida, un Dios que se manifiesta segundo tras segundo, minuto tras minuto. Cada instante de nuestra vida usted puede confiar en esa soberanía de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado, mis queridos hermanos, que hemos sentido que todo ha sido un caos alrededor? Yo no sé, pero cuando usted entra al cuarto de sus teenagers, de sus muchachos, y usted mira todo alrededor, ¿cómo encuentra usted esos dormitorios? ¿Todo en su lugar o no encuentra las cosas en su lugar? Los que tenemos hijos ya adolescentes y no tan adolescentes, usted se va a dar cuenta que cuando uno entra a esos cuartos, usted tiene que entrar así. Terrible. Es todo como un caos, hermanos. A veces nuestra vida, a veces la presentamos delante de Dios como un caos que no hayamos que hacer. Sentimos como un desorden a todo nuestro alrededor. Sentimos como que nada está funcionando. Y a veces sentimos que ya no podemos dar más. Sentimos que las fuerzas se nos acabaron y que no podemos levantarnos de nuestros escombros. Pero cuando decimos hágase tu voluntad, volvemos una vez a confiar en la soberanía de Dios. Yo les digo esta mañana, mis queridos hermanos, solo confía y confía una vez más y una vez más en la soberanía de tu Dios. Tu Dios no descansa porque está trabajando en favor tuyo. Siempre cuando creamos que Dios no ha contestado nuestras oraciones, debemos pensar, si Él todavía no contesta, es porque Él sigue trabajando para darme cosas mejores, para darme bendiciones mayores. Hermanos, Dios siempre está mirando más allá de lo que nosotros miramos. El lente de Dios no es como nuestro lente. El lente de Dios es un lente que traspasa todo límite y Él sabe lo que a cada uno de nosotros nos conviene. Y a veces estamos, pero Dios, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no respondes? Dios va más allá, hermanos, aún de nuestras necesidades. ¿Cómo no creer en la soberanía de un Dios que nos ama tanto? Hermanos, como en tiempos antiguos, hay muchos que hoy en día tampoco creen en Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y este es el engaño del corazón. Es el pensamiento que arrastra al hombre hacia su propia perdición. Porque el hombre sin Dios, y esto es muy importante, el hombre sin Dios es nadie. Pero Dios sin el hombre sigue siendo y seguirá siendo el mismo de ayer y por todos los siglos de la eternidad. Hay gente que dice, no, yo no creo en Dios. A Dios no le interesa si tú crees o no. Él sigue siendo Dios. Sin embargo, el hombre sin Dios es nada, es nadie. Hermanos, nadie, absolutamente nadie puede negar la existencia de un Dios maravilloso. Aunque en lo profundo de su corazón digan que no crean en Dios, ellos siguen, hermanos, creyendo en un Dios. Y el Dios de la Biblia en cada página nos está diciendo que Él ama al pecador, que Él ama aún a aquellos que no creen en Él. Por eso, ¿cómo no confiar en la soberanía de Dios si su soberanía se extiende a través de todo el mundo y a través de todo el universo? Estaba leyendo una historia de un maestro catedrático universitario que se puso en pie delante de sus alumnos y como él quería transmitir el hecho de que no hay Dios, se puso en su plataforma y le dijo a sus alumnos, yo hoy les vengo a demostrar que no hay Dios. Y entonces se puso en medio de la plataforma, estaba alta la plataforma, y se puso en medio y dijo, oye Dios, si en verdad existes, te doy 15 segundos para que me tumbes al otro extremo de la plataforma. Y él con mucha seguridad le dijo a Dios, Dios, los 15 segundos comienzan a correr a partir de hoy. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, y nada ocurría. Llegó 13, y cuando llegó al 14, un muchacho se levantó de más de 200 libras de peso. Era un muchacho de estos que juegan el fútbol americano. Ya ve que estos son como toros, hermanos.
Nunca he entendido yo ese deporte, pero yo no sé, pero se tiran como toros. Y ahí vino este jugador de fútbol americano y de un extremo salió corriendo y se pasó llevando al maestro, y el maestro cayó al otro lado. Y el maestro se levanta muy indignado y le dice: ¿pero qué has hecho? ¿Qué hiciste? Estaba ya por llegar a los 15 segundos. Y el estudiante le dijo: mi Dios está un poco ocupado y me mandó a mí para tumbarme. Esto es para aquellos que dicen que Dios no existe. El Dios que tenemos es un Dios real, es un Dios soberano. Y cuando usted le dice a Dios: Dios, hágase tu voluntad, usted le está diciendo a Dios: estoy confiando, Dios, en tu soberanía y en tu poder. Estoy confiando que no importa lo que pase mañana, si tú no me sanas, Señor, yo de igual manera sigo confiando en tu soberanía. Si continúo con mis problemas de dinero, Señor, yo sigo confiando en tu soberanía. Si sigo con los problemas en el trabajo, Dios, ¿qué importa? Hágase tu voluntad, yo seguiré confiando en tu soberanía. Porque cuando le decimos hágase tu voluntad, le estamos diciendo a Dios: Dios, estoy dispuesto a que tú hagas lo que quieras hacer en mi vida. Un segundo punto que yo veo acá: cuando le estoy diciendo a Dios hágase tu voluntad, yo aprendo, hermanos, a descansar en sus métodos. No solamente estoy confiando en su soberanía, sino que también estoy descansando en sus métodos. En la oración hágase tu voluntad, nos estamos sometiendo al método de Dios y le estamos diciendo que Él actúe como Él tiene que actuar en nuestras vidas. Le estamos diciendo: Señor, yo quiero la intervención, no importa el método que tú uses, lo importante es que tú intervengas en mi vida. Hermanos, es como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted en el huerto del Getsemaní? Yo creo que esa oración que Jesús hizo en Mateo 6, que es la oración del discípulo, cuando dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo, cuando llegó al huerto del Getsemaní, en Mateo 26, 39, cuando la Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre, yo creo que en ese momento de la vida Jesús libró, yo diría que Jesús libró la batalla más dura en toda su vida. Sus gotas eran como gotas, su sudor eran como gotas de sangre. ¿Y sabe qué dijo Jesús en esta oración? Él dijo: Padre mío, si es posible, note cómo dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, es como Jesús le estuviera diciendo: Padre, cómo deseo que me libre de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y yo creo que ese es el punto importante de hágase tu voluntad. Decirle al Señor: Señor, yo no quiero descansar en mis propios métodos. Yo quiero descansar en tus formas de hacer las cosas. Yo quiero descansar a la manera tuya. No quiero descansar en mi propia manera. Cuando usted y yo tratamos de usar nuestros métodos, lo más probable es que no tengamos éxito. Pero cuando usted permite, cuando usted descansa en los métodos de Dios, usted puede relajarse, usted puede dormir tranquilo, usted puede amanecer con esa confianza de que Dios tarde o temprano lo hará. Quizás, hermanos, Jesucristo, cuando llegó a su límite humano, yo creo que Jesús quizás se preguntaba y decía: ¿no habrá otra forma de salvar a la humanidad? ¿Es necesario que yo muera en la cruz y lleve de esta manera el pecado de todos los seres humanos? Yo creo que quizás humanamente se preguntaba estas cosas, pero al final de todo su corazón se sometió al método de su Padre Dios. En Mateo 5:30, sin que lo busque, el Señor Jesucristo dijo: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 8:29 él podía decir:
porque el que me envió está, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí está la clave de todo. Jesucristo podía decir: mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y tengamos la certeza esta mañana, tenga usted la plena seguridad, que cuando usted hace lo que a Dios le agrada, Dios jamás le dejará. Dios jamás lo soltará de su mano. Al igual que a Jesús, un día Jesús estaba clavado en la cruz, y todos lo sabemos, y estando ahí en esa cruz, el Señor Jesucristo podía decir: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando después que Él dijo: consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu, la mano de Dios su Padre se volvió a extender sobre la mano de su Hijo, y al tercer día lo resucitó entre los muertos, porque Jesús había dicho: mi Padre nunca me deja, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cada uno de nosotros, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que a Dios le agrada, tenga la seguridad, hermano, que Dios jamás le soltará de su mano. Jesucristo, en esta ocasión, cuando dijo: hágase tu voluntad, sabe, hermano, el Señor Jesucristo llegó al punto de sus límites. Y yo no sé, pero humanamente hablando, llegó a su límite. Quizás usted esta mañana ha llegado a su límite económico, quizás al límite de su salud, al límite en tu trabajo, en donde ya no soportas más a ese jefe que está respirando sobre tu cuello. Quizás, hermanos, has llegado al límite con tu familia, en tus relaciones con otros. Quizás has llegado al límite con tus hijos y tú dices: ya no puedo más con mis hijos. Pero yo le digo esta mañana: descanse en los métodos de Dios, descanse en la manera de Dios, que cuando usted aprenda a descansar en la manera de Dios, Dios comenzará también a glorificarse en su vida. Si hacemos siempre lo que a Él le agrada, haciendo su voluntad, téngalo por seguro, Dios jamás le soltará de su mano. A veces, hermanos, no entendemos que Dios trabaja de maneras diferentes, y Dios no siempre nos responde con los mismos métodos. ¿Sabe que Dios tiene una manera diversa de tratar con cada uno de nosotros? ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces, hermanos, esperamos respuestas de Dios a la manera en que nos ha respondido en tiempos pasados. Y muchas veces, como estamos acostumbrados a la misma manera en que Dios nos ha respondido, probablemente Dios ya nos contestó esa petición que tenemos, pero ni cuenta nos hemos dado que Dios nos respondió, porque estamos esperando que Dios trabaje de la misma manera como trabajó anteriormente. Dios tiene diferentes métodos. Mira, hermano, si Dios no te responde de acuerdo a tu manera y en el tiempo en que tú esperas, como dije al principio, es porque Dios está trabajando para algo mejor para tu vida. Solo ten paciencia. Un poco de paciencia, saber esperar. Mire cómo son las cosas de Dios. En mi experiencia personal, cuando yo recién me gradué del seminario en la iglesia de Miramonte, cuando ya casi cumplía 20 años, en mi afán por enseñar la palabra de Dios, yo me recuerdo que recién graduado pasé por un seminario que decía Seminario Teológico Tabernáculo de la Fe. Había unos 30 estudiantes, vi al maestro. Pero como yo estaba recién graduado y mi deseo era enseñar la palabra de Dios, voy y hablo con el rector y le digo que si me da oportunidad de dar clases en ese seminario. Tenía yo 20 años. Y me dijo él: bueno, trae tu currículum, la otra semana nos reunimos, ven a mi oficina. Me dio la dirección. Cuando llegué a su oficina con todo mi currículum de lo que yo había estudiado, esto y lo otro, me dijo: todo está bien, pero los maestros están completos y el otro problemita es el problema de denominación. Me dijo: nosotros no somos bautistas y tú vienes de un seminario bautista. Entonces tenemos dos problemas. Uno, que no hay cupo, y el otro es que el problema de la denominación.
Entonces, hermano, me fui tan triste a la casa, porque ¿para qué me hizo llegar? Decía, ¿para qué me hizo venir? ¿Para qué me hizo que llevara el currículum? Me dio esperanza cuando me dijo, sí, ven la otra semana y nos reunimos. Muy bien, nada pasó. Y yo, hermanos, casi salí llorando de ese lugar. En la iglesia Miramonte había un ministerio que se llamaba Maná Internacional. En ese ministerio de Maná Internacional también voy para pedir la oportunidad que me den de hacer algo. Yo ya predicaba en los hospitales, penales, instituciones tutelares de menores, en los parques al aire libre. Y lo único que me daban, hermano, era para los pasajes de parte de la iglesia. Pero yo pensaba, mis papás invirtieron 4 años a tiempo completo para que yo estudiara en el seminario y pagando mis colegiaturas y todo. Ustedes saben que en nuestros países, cuando uno tiene ya 16, 18 años, uno ya va al trabajo. Por lo menos algunos estudian en la noche y trabajan en el día, o estudian en la mañana y trabajan por la tarde. En nuestros países no es como acá. En nuestros países a los 14, 16 años, muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar. Y yo decía, pues ya tengo 20 años, ya me gradué, mis papás han dado 4 años para que yo estudie, y yo veía la necesidad como de aportar algo para la casa. Y aunque yo predicaba sin salario en ese tiempo, yo recuerdo que voy a Maná y me dice el muchacho que estaba ahí, habla con el director, tal vez él te da trabajo. Entonces dije yo, no, pero ¿qué hago con todo esto? Yo no estudié para estar trabajando, digamos, de estar levantando las cajas. Si tengo que levantarlas, voy y lo hago. Pero no era mi interés en ese momento. Pasaron las semanas, nunca hablé. Como a los meses, yo recuerdo cuando el pastor de la iglesia principal, de la iglesia Bautista Miramonte, me invitó y me dijo, quiero decirte que te hemos asignado para que seas maestro del seminario y que dé las clases de teología y escatología. Y queremos que tú seas maestro. Cuando comencé a ser maestro, meses después, me invitan para ser pastor de la iglesia. Y luego, pues ya ven, conocí a Mirna, me enamoró y todo eso. Nos enamoramos y nos casamos y todo eso. Pero los métodos de Dios son diferentes. El tiempo de Dios es diferente. Yo en mi manera, yo en mi método, yo en mi tiempo voy y le digo a este señor, deme oportunidad para dar clases en su seminario. Y hermanos, para que me digan después que no es de la denominación y que yo soy bautista y que ellos son otra cosa, que creen otra cosa, pues desde un principio me hubieran dicho, si eres bautista no puedes venir aquí para dar clases. Y me quedo con la intención de querer trabajar en otro lado, pero a los meses Dios obró de una manera totalmente diferente. Y comencé a dar clases en el seminario de teología, de escatología, y luego pastor de la iglesia, hermanos, y grandes bendiciones que vinieron. ¿Sabe por qué? Porque aprendí a descansar en los métodos de Dios. Y cada vez, cada día que pasa, cada año que me voy haciendo más viejo, me doy cuenta de que Dios trabaja muy lindo, de diferentes métodos y de diferentes maneras. No podemos encajonar a Dios con nuestros métodos. Dios es libre y soberano de hacer lo que Él quiera con nuestras vidas, de acuerdo a su manera, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a sus métodos. No podemos encajonar a Dios. Dios es soberano, y cuando le decimos hágase tu voluntad, le estamos diciendo a Dios, Dios, estoy dispuesto a que tú hagas lo que quieras hacer en mi vida. Y a veces detenemos la bendición de Dios porque estamos enfrascados, hermanos, en nuestros propios métodos. Cuando llegamos aquí a California en 1992, nos salió una iglesia en la ciudad de Santa Ana, una iglesia que se llama Iglesia Bautista Vida Eterna. Muy bien, nos vamos nosotros. Yo tenía 2 años cuando venimos acá, y vamos allá, me invitan para pastorear la iglesia. En 3 meses crecimos de 60 a 90 personas. Rompimos una pared del templo. Aceptaron 8 personas en ese tiempo de 3 meses. Y digo yo, los voy a bautizar. Hermanos, un domingo antes que voy a bautizar a estas personas, me dicen los líderes de la iglesia en una reunión aparte, pastor, usted no puede bautizar a estas personas. ¿Por qué no las puedo bautizar si han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? No, usted no puede bautizar. Usted no puede bautizar a personas ilegales en nuestra congregación. Cuando él me dijo estas palabras, hermano, créanme que eso fue como que me dijeron, como que me rompieron el corazón. Y yo le digo, ¿cómo que no bautizan personas ilegales acá? Y me dijeron, es más, usted como pastor de la iglesia tiene que decirle a la gente ilegal que se reúne aquí
que han violado las fronteras de este país y que han violado las reglas de Dios y que deben regresar a su país. 4 de los que yo había escogido para que trabajaran conmigo, 3 de ellos me habían dicho cómo habían cruzado la frontera por Tijuana. Entonces, cuando ellos me dijeron que yo tenía que predicar para que regresen a sus países y que no bautizaban ilegales y que tenían 22 años de tradición haciéndolo, yo les dije a ellos, ¿saben qué? Yo voy a bautizar a estas 8 personas. El próximo domingo yo voy a traer las llaves que me han dado del templo. Las voy a traer, las voy a poner en el púlpito. Y ustedes tienen que buscarse a un pastor que piense como ustedes, que sienta como ustedes. Pero Dios no me ha mandado, hermanos, a preguntarle a la gente su condición social en este país. Dios me ha enviado a predicar y a bautizar. Y eso voy a hacer con ellos. Los bauticé y ese domingo nosotros renunciamos de esa iglesia. A lo que voy también es esto. Ellos comenzaban a meter los papeles de nosotros para residencia a través de ser ministros religiosos. Muy bien, no salió nada. Me fui a servir a una iglesia en La Habra con mi amigo, un amigo mío aquí en La Habra. Voy, le organizo los jóvenes por 6 meses. A los 6 meses recibo la llamada del hermano Eugenio Sigua. La mayoría conocemos al hermano Sigua. Me llama y me dice, me han dicho que has venido de El Salvador y que bueno, pues hay un grupo aquí en Valgo, en Parque esto y lo otro. Si te interesa nos reunimos. Claro, voy, nos reunimos allá y fuimos a comer. ¿A dónde creen que me llevó a comer? A Red Lobster. Y me quedé impresionado. Y sí, me quedé impresionado porque nos dieron también unos patas de cangrejo tan grandes, con unas tenazas para partirlas. Nunca había comido cangrejo. Bueno, vamos ahí, hermanos. Y cuando estábamos platicando, nos recordamos que en 1986 nos habíamos conocido en Sao Paulo, en Brasil. Ahí nos habíamos conocido. Del 86 al 92 jamás pensamos que nos íbamos a mirar. Y me dice, ahí está esa iglesia. Si tú quieres pastorearla, muy bien. Lo que quiero decirles, hermanos, que la otra iglesia comenzó a meter papeles y no salió nada. Y a través de las aguas Baptist Conference metieron los papeles y en 3 meses nos salió la residencia a nosotros 3. Si yo me quedo allá aceptando las condiciones de Santana, sí, no voy a bautizar a ilegales o les voy a preguntar en qué condición, estatus social están en este país. Yo le aseguro que hasta el día de hoy no tendría absolutamente nada. Pero los métodos de Dios son diferentes a los métodos de los hombres. Y gloria a Dios, porque el nombre de Dios es glorificado cuando cada uno de nosotros hacemos la voluntad de Dios. Dios trabaja para nuestro bienestar. Solamente hay que descansar, hermanos, en sus métodos. Dios nunca falla. Así rápido, en tercer lugar, cuando nosotros le decimos a Dios, hágase tu voluntad, estamos, hermanos, llenándonos de su paz. No hay nada más lindo que ir a la cama y descansar, como dijo el salmista David en el Salmo capítulo 4, versículo 8, cuando al final él dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo es ir a la cama lleno de la paz de Dios, sabiendo que le he dicho al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Y en último lugar, mis queridos hermanos, sepa este cuarto principio que es muy importante. Cada uno de nosotros tiene que entender que este cuarto principio es muy importante. No solamente nos llena de su paz, sino que Dios nos da seguridad en que Dios hará lo que sea lo mejor. En que Dios hará lo que sea mejor para nuestras vidas. Piensen eso. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Lo único que tenemos que decirle, Señor, Señor, hágase tu voluntad. No importa su problema, no importa su enfermedad, no importa la crisis que usted esté pasando, solamente póngalo en las manos de Dios y dígale, Dios, aquí está, hágase tu perfecta voluntad. Y Dios lo hará. Démosle un aplauso al Señor, porque Dios es grande, porque Dios es bueno. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias una vez más. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres el Dios incomparable. Gracias porque fuera de ti, Señor,
nuestras vidas estarían al desnudo. Pero gracias a tu gran amor y gracias a la palabra de Jesús, cuando Él dijo, hágase tu voluntad, cada uno de nosotros, Señor, puede descansar en esa soberanía, puede descansar en ese gran y verdadero amor. Señor, te amamos y bendecimos tu nombre y te decimos, Señor, que hagas tu perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas. Ahora, Señor, mira nuestros problemas, mira nuestras necesidades y las entregamos a ti. Si en estos momentos hay alguien que nunca ha entregado su vida a Jesús, ¿por qué no le rinde su vida a Jesús? ¿Por qué no le dice, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón? ¿Habrá alguien en estos momentos que levantando su mano dice, pastor, ore por mí, porque yo quiero conocer a Jesús? No luchen más con Dios. Dios quiere darle una nueva vida y perdón de pecados. ¿Habrá alguien en esta mañana que levanta su mano y dice, pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Muy bien, gracias Padre, gracias por tu amor y gracias por tus bendiciones. Bendice, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.